Un saludo cordial. Vamos a ver los capítulos 1, 2, 3 y 4 del curso de estadística aplicada a la educación. Primero vamos a hablar de los elementos básicos de la estadística. La unidad estadística, que es el elemento mínimo o unidad mínima de la cual se va a investigar una cierta característica. La población, que es el conjunto de unidades de estudio o elementos a investigar, que puede ser finita o infinita. De esto hablamos finito por una cantidad considerable de elementos e infinita, aunque no existen cantidades de poblaciones infinitas, vamos a considerar a poblaciones extremadamente grandes o difíciles de conseguir en cuanto a su dinámica. Por ejemplo, una población finita podría ser los habitantes de Palmares en el 2020. Pero si yo menciono a todas las personas que han habitado en Palmares, ya eso lo vamos a ver como una población infinita porque es extremadamente grande y muy difícil de indagar y compleja. Características, vamos a hablar de la característica a investigar. Y de observación, vamos a hablar de las anotaciones registradas sobre la característica que se desea medir en la unidad de estadística. Veámoslo con un ejemplo. Un investigador de la UNED desea verificar el rendimiento de los estudiantes del Centro Universitario de Palmares en el primer cuatrimestre en el 2019. Para ello realiza una clasificación del promedio ponderado en bajo, que es menos de 5, en medio, que es de 5 a 7.5, y en alto, que es más de 7.5. La unidad de estadística aquí sería el estudiante de la UNED del Centro Universitario de Palmares en el primer cuatrimestre del año 2019. Muy importante, es unidad, es un solo elemento, por eso se redacta en singular, el estudiante. Se especifica de la UNED y la sede. Si no especifico la sede, va a quedar tan abierto a cualquier sede de la UNED, y si no especifico el año también es incorrecto porque no son los mismos estudiantes de cualquier otro año los mismos que llevaron cursos en la UNED en la sede de Palmares. Tienen que ser exactamente los del 2019. Si digo los estudiantes de la UNED del Centro Universitario de Palmares en el primer cuatrimestre del año 2019, digo la población. Como pueden ver, es como redactar en plural la unidad, básicamente. Luego, vamos a hablar de otros elementos importantes como lo son la característica, que en este caso es el rendimiento, y las posibles observaciones de ese rendimiento solamente son bajo, medio o alto. Solo puede, una unidad solo puede registrar rendimiento bajo, medio o alto. Entonces son las anotaciones respecto al rendimiento académico. Vamos a hablar de muestra, que la muestra es un subconjunto de la población con el que se va a realizar la investigación. Esto por factibilidad en tiempo y recursos, y del que se espera que arroje los resultados exactamente lo más similares posibles a lo que nos daría utilizando la población. Para ello, hay tres tipos de escogencia de la muestra, que una es aleatoria o al azar. Ahí les dejo un link de donde se puede hacer un proceso aleatorio o al azar. Aleatorio o al azar sería que todos tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se sacan o se enumeran. Por ejemplo, si fueran estudiantes, se enumeran todos y se sacan una tómbola como en un juego de lotería, o en este caso con este link, que sería un generador de números aleatorio donde usted le pone, por ejemplo, del 1 al 1000 y le dice que le escoja 7 números y le va a escoger 7 números al azar. Esas serían las 7 personas que usted escogería. Pero se llama aleatoria o al azar porque todos tienen la misma posibilidad de ser escogidos. La intencional, hablamos de un juicio de un experto, se llama intencional o de juicio, de un experto que va a
decir, bueno, escojamos de esta región tantos, de esta tantos, porque sabe la dinámica de cómo trabaja esa población y sabe la dinámica referente también a la investigación que está realizando. Entonces, con un juicio de un experto. Y por conveniencia ya es que yo como investigador tomo la decisión de, por pura conveniencia, ojalá que no sea, no se entienda por conveniencia manipulación, sino que por conveniencia uso cierto tipo de gente que se puede, como les mencioné, se puede, hay una línea fina entre conveniencia y ya manipulación de la investigación. Vemos un ejemplo, el mismo investigador de la UNED que desea verificar el rendimiento de los estudiantes del Centro Universitario Palmares en el primer cuatrimestre del 2019 y dice que para este estudio el investigador toma una muestra de 300 estudiantes. Lo puede hacer aleatorio, se escoge al azar de una lista con los nombres de todos los estudiantes que matricularon en ese cuatrimestre y se rifan, ya sea con una tómbola o con ese generador de números aleatorio, que es más rápido. Muestra intencional, como el investigador es un conocedor de la sede, toma los 300 bajo ciertos parámetros según los recursos, los cursos que se generan o se dieron en esa época. Y por conveniencia, el investigador tal vez no tiene mucho tiempo y escoge a los 300 primeros que lleguen a hacer trámites para que le puedan ayudar con el rendimiento. Esas son las tres escogencias: aleatoria, intencional y por conveniencia. Ok, vamos a continuar con la siguiente parte, donde vamos a tener algunos elementos importantes también. Vamos a hablar de las variables. Vamos a hablar de cuando se mide una característica en una unidad de estudio y ella toma valores para cada uno de estos individuos, pero unos varían de una unidad a otra y otros tienen similitudes. A eso le llamaremos variable. O sea, una característica que pueda tener valores que varíen y que sean similares para que haya una riqueza en la investigación, una comparativa entre los similares y los valores diferentes. Pueden clasificarse en cualitativas, cuando se habla de atributos o cualidades o características; cuantitativas, cuando se habla de algo cuantificable, con números; y dentro de esos están las cuantitativas discretas, que toman valores aislados en un intervalo. Mencionamos que discreta casi siempre tiene alusión a números exactos, y continua puede tomar todos los posibles valores en un intervalo, posiblemente casi siempre, aparte de tomar valores enteros, también va a poder tomar valores decimales. Entonces a eso se le llama continuo. Y cuando solo toma valores exactos, le llamamos una variable cuantitativa discreta. Vamos a ver un ejemplo. Vean esta tablita. Vean que el peso se da en kilogramos y pueden ser 80, 80.2, 80.22, 80.22222. Tantas posibilidades que, como tiene posibilidades enteras, también tiene posibilidades decimales, entonces se llama continua. Edad en años cumplidos me limita a años exactos, entonces esto es discreto, no van a haber años medios, solo valores enteros. Si digo edad real, ahí sí es continua, porque estamos hablando de que alguien puede tener 30 años con 3 meses, con tantos días, con tantos minutos, incluso segundos, si fuéramos exactos. Y eso tiene muchas posibilidades, sería un valor continuo. Estado civil, si está casado, soltero, divorciado, es cualitativo. Lugar de nacimiento es cualitativo. También puede ser una provincia, un cantón, son lugares, son cualidades. Respecto a estas
variables, también podemos hablar de alguna observación. Una observación del peso podría ser 80 kilogramos. Una observación de la edad podría ser 30 años. De la edad real, 30 años, 3 meses, 4 días, con 3 horas, con 5 segundos. Una observación del estado civil podría ser casado, podría ser soltero. Del lugar de nacimiento puede ser Palmares, San Ramón, Guapiles. Cualquiera de esos sería una observación del lugar de nacimiento. Ahora, una observación del caso. No confundamos esta observación con la observación de una variable. El número de cédula carece de sentido para un análisis, pues todos los valores son distintos, por lo cual no debe considerarse como una variable. Ok, ni el número de cédula ni el número de teléfono tienen sentido porque todos los números son distintos y no hay riqueza en ver similitudes, puesto que lo máximo que nos puede dar el número de cédula sería para descifrar el número de nacimiento o un consecutivo de nacimiento, lo cual no tiene mucho sentido en este caso. Vamos a hablar de las dos corrientes más importantes, que son la corriente descriptiva y la corriente inferencial, o las dos tipos de estadísticas se les puede llamar. La descriptiva trabaja en la descripción del conjunto de datos observados, y como se trabaja en el conjunto observado no se va más allá, se trabaja mucho con cuadros, gráficos, se calculan promedios, porcentajes y medidas de variabilidad. Más o menos lo que uno hace en una investigación universitaria básica, analizando una muestra, buscando los resultados y graficando y tabulando la información. Ya en la parte inferencial se trabaja en las conclusiones o inferencias para un grupo mayor que el observado, o sea, para la población. Se trabaja en inferir y generalizar lo obtenido en un subconjunto a todo el grupo existente. Los cuadros, gráficos, promedios, porcentajes y medidas de variabilidad no son relevantes en este caso. Veamos un ejemplo. Tenemos el mismo investigador con su investigación del rendimiento académico de los estudiantes de la UNED hablando del rendimiento con el promedio ponderado, que lo separo en bajo, medio o alto, ¿verdad? Aquí tenemos este proceso. Dice que para la investigación, el investigador toma una muestra de 300 notas en la parte descriptiva, recolecta los datos y realiza todo el proceso de tabulación, graficación y análisis de resultados. Y se obtienen los resultados referentes a la muestra escogida. Ok, todo un proceso simple de tabulación, de graficación y de proceso que uno realiza en una investigación universitaria básica, donde no tiene que ir más allá que con la muestra que uno utilizó. Pero ya la parte inferencial es para una investigación que quiere generalizar eso obtenido en la muestra, generalizarlo a la población. Entonces, para esta parte, el investigador realiza un análisis del error obtenido al escoger la muestra, del sesgo, y luego un proceso estadístico para generalizar a la población lo obtenido en la muestra. Probablemente hay errores, entonces bajo esos errores se calcula bien el error, a ver si el error es permitido. Si no es permitido, nos devolvemos a hacer la parte descriptiva, como si esto no hubiera servido de nada y tenemos que hacerlo nuevamente. Tal vez hay un error en la escogencia de la muestra y ahora nos vamos otra vez a ver cuál es el error. Si el error es bajo, entonces se hace todo un proceso para generalizar lo obtenido en estas 300 notas a toda la población de la UNED en el Centro Universitario de Palmares. Eso sería del primer capítulo. Del segundo capítulo vamos a hablar de los datos y técnicas de recolección. Pueden ser datos existentes, datos que alguien o una entidad ya recolectó. Esto sería genial. Dentro de esos datos existen entidades o personas que se han encargado de recolectar la información que necesitamos y se les llama fuentes primarias. Pero hay unas fuentes secundarias, son entidades o personas que han tomado la información de una fuente primaria
y luego la presentan. Ejemplo de fuente primaria en el país: el INEC, el MEP, la Caja y tal vez algunas otras entidades eh, gubernamentales o también algún tipo de empresa dedicada a la investigación. Las secundarias, por ejemplo, el Estado de la Nación, es un informe que me da ciertos resultados, pero tomando datos del INEC, del MEP, de la Caja, de fuentes primarias. Ahora, si los datos no existen, nadie los ha recolectado, hay técnicas, un experimento, podría ser algo un poco más científico, donde un científico visualiza el comportamiento de cierto virus, ya que estamos en época de pandemia, entonces hace un experimento poniéndolo a reacción con ciertos químicos y anotando, haciendo anotaciones. Puede ser observación, tal vez un psicólogo puede hacer un estudio, un psiquiatra, un estudio a cierta persona para ver su comportamiento, su patrón durante ciertas situaciones y durante bastante tiempo y va haciendo las anotaciones. Puede ser entrevista cara a cara o por teléfono, la que es más común, ¿verdad? Puede ser una encuesta autoadministrada a personas o grupos, cuando llevamos una encuesta o cuando nos ha llegado una encuesta o alguien que nos dice que por favor llenemos esta encuesta como un cuestionario, eso sería una encuesta autoadministrada. Por registro, que debe ser que por ley o administrativamente ya existan esos datos y yo nada más tengo que ir al registro de la propiedad, al registro civil, o a algún lado donde me las van a facilitar. Y el envío y devolución de cuestionarios ya sería por correo de internet, que es uno de los más modernos y más utilizados, pero que es un poco complejo en cuestión de que si lo mandas a 300 personas, tal vez no todas le contesten. Entonces hay que estar muy seguro que la persona en cuestión me va a ayudar al cuestionario y no va a hacer que yo tenga que buscar uno y otro y otro y otro para después no lograr la investigación por falta de gente que me ayudara con el cuestionario. Vamos a ver las fases de una investigación, solo las vamos a nombrar, son fases importantes para una investigación y básicamente estadísticamente una investigación normal lleva las mismas pautas: una definición de un problema, establecimiento de los propósitos, estamos hablando de objetivos, elaborar un plan de trabajo, construir un cuestionario, diseñar y seleccionar bien la muestra, preparar y ejecutar el trabajo de campo, elaboración de un plan de análisis, un procesamiento de la información, un análisis e interpretación de los datos, conclusiones que pueda sacar y después un informe de todo el asunto. Ahora vamos a hablar del cuestionario. El cuestionario tiene estas funciones, que serían traducir las necesidades de la investigación a preguntas adecuadamente formuladas que permitan obtener respuestas válidas y confiables, las cuales suministren los datos requeridos para cumplir los objetivos de la encuesta. También guiar a la entrevista y ayudar al entrevistador en la tarea de motivar al sujeto para que participe con interés y seriedad y comunique la información requerida con sinceridad y exactitud dentro de un ambiente de confianza y tranquilidad. Facilitar por medio de un diseño apropiado y ciertos recursos formales el correcto registro de las respuestas y las etapas siguientes de codificación y procesamiento de los datos. Entonces, en este caso es traducir las preguntas para que me den respuestas concretas y básicas para mi encuesta. Si estoy entrevistando, me va a guiar y va a darle formalidad a mi eh, entrevista y también me va a facilitar, si las elaboro bien, si les doy un código, si les doy un número a las respuestas después y a las preguntas, después puedo procesar los datos más fácil. La forma de las preguntas pueden ser abiertas y cerradas. Cerrada sería dicotómica, que es de dos opciones, o de opción múltiple. Opción múltiple y respuesta única, u opción múltiple y respuesta múltiple también. Pero dicotómicas son solo las que tienen dos opciones de respuesta. Abiertas están las simples, donde usted responde algo breve.
Las típicas donde usted da una explicación, un porqué, una justificación, una opinión. Y las abiertas de registro cerrado son abiertas, pero para limitar un poco el asunto, para un entrevistador es más fácil tener todas las posibles opciones y tachar las posibles opciones. O también se le puede limitar en un cuestionario a una persona para que no escriba tantas posibilidades. Siempre con la opción de otros al final. Y las semiabiertas, que es una pregunta cerrada, donde se deja también esa opción de otros, pero con la posibilidad de que escriba cuáles son esos otros. Ya vamos a ver ejemplos. Tipos de preguntas según la naturaleza de la información que indagan pueden ser de hechos, si usted ha hecho algo o no lo ha hecho, de acciones o conductas, qué conducta tendría usted respecto a tal situación, si usted ve que le están golpeando a una persona, cuál sería su reacción, cómo se comportaría. La intención podría ser el ejemplo más clásico de las votaciones, por quién votaría hoy si fueran las elecciones. De opinión, de cualquier otro tema donde usted tenga que dar su opinión al respecto. Y de actitudes sería en realidad más de moralidad y de temas un tanto polémicos como el aborto, eh, las parejas del mismo sexo, la eutanasia, temas que son de moralidad. Esa es la clasificación. Ahora vamos a ver algunas preguntas. ¿Posee teléfono fijo? ¿Sí o no? Esa es la primera pregunta. Hablando del sistema educativo costarricense, ¿considera usted que es excelente, bueno, regular, malo o deficiente? Esta también es una pregunta cerrada, las dos son cerradas. Esta primera es dicotómica porque tiene dos opciones nada más. Y esta segunda es de opción múltiple y respuesta única. La persona nos va a responder si es excelente, bueno, regular, malo o deficiente el sistema educativo costarricense. Pero esto es muy importante. Estamos hablando de estos indicadores que tienen que ser una cantidad impar. Tengo aquí un valor neutral que se llama regular y tendré dos valores negativos, que es malo y deficiente, y dos positivos, que es bueno y excelente. Esas serían las 5 posibilidades. Puedo hacerlo a 3 posibilidades, solo bueno, regular y malo. O puedo hacerlo a 7, le pongo aquí muy deficiente, deficiente, malo, regular, bueno, muy bueno y excelente. Todo depende de mi gusto para poder tabularlo. Pero en este caso, sí tiene que tener cuidado porque tiene que haber un valor neutral y la misma cantidad de valores positivos, aquí dos, negativos, perdón, y la misma cantidad de valores positivos, que en este caso son dos, para que quede bien equilibrado y no haya un sesgo ahí de tender hacia lo positivo o hacia lo negativo. Ejemplo de preguntas abiertas. Dice que mencione una razón por la que cree que a los estudiantes de secundaria les cuesta la materia de matemáticas. Ahí yo menciono alguna de la razón que sea que por la que las personas les está costando la matemática en la secundaria. Podría ser porque es una cuestión social, que desde la escuela les inculcan que matemática va a ser difícil, porque los profesores son muy eh, estrictos, porque hay una cuestión sociocultural, no sé, hay muchas razones, pero usted solo coloca la razón, no explica el por qué. Vean esta otra, también es de razones. ¿Cuál o cuáles razones le guiaron a escoger la carrera universitaria que estudió? Si le pongo líneas, también es una pregunta muy similar a la anterior, pero le pongo que puede marcar varias opciones y le pongo varias opciones, como gusto propio, presión familiar, no pude ingresar a la carrera que deseaba, el salario a percibir, el factor económico, la influencia de amigos, una segunda opción y otras razones. Esta sería una pregunta abierta, pero le pongo un registro cerrado. La primera es simple, una respuesta simple, una razón. La siguiente, a pesar de que es abierta, tiene el registro cerrado, ¿verdad?
Ahora, vamos a ver otra pregunta abierta. Considerando la situación económica del país, ¿cree usted que en un futuro el sistema de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social tenga solvencia para subsistir? ¿Por qué? Aquí ya yo me desato a describir el por qué creo que sí se va a mantener ese sistema o que no va a poder llegar a ser solvente, y puedo dar toda una explicación, y esto sería una pregunta abierta típica. Dice que cuando usted va a comprar, el criterio de compra de cierto artículo es por marca, porque siempre lo ha utilizado, o por el precio, o por cuál razón. Entonces, esta pregunta es cerrada. Marca, vean acá, marca, siempre lo ha utilizado, y precio. Pero también está otras razones y lo especifica para que le dé la opción, ahí escriba cuáles son esas otras razones. Entonces, tenemos por acá que la primera es típica, una abierta típica, y la siguiente es semiabierta. Es cerrada, pero al dejarle la opción otras con espacio para responder, la hago semiabierta. También hay preguntas de filtro. Vean esta pregunta: ¿ha tenido que repetir algún curso? Si responde no, pase a la pregunta 4. Eso se le llama filtro, cuando quiero que ciertas personas me respondan las siguientes y que las que respondieron no pasen a otra pregunta más adelante. Ok, para las que preguntaron, los que respondieron sí, en este caso, entonces van a responderme la 2 y la 3. ¿Por cuál razón, por cuáles razones tuvo que repetir él o los cursos en cuestión? Mencione todas. Puede mencionar que se le dificultó por problemas familiares, puede mencionar que el docente tal vez no le comprendía muy bien al docente, porque se le hizo muchos cursos y tuvo que sacrificar alguno. También, ¿cree usted que haber perdido él o los cursos le ayudaron en alguna medida a aprender más sobre la materia en cuestión? ¿Por qué? Si cree que esa pérdida le ayudó, y el por qué. O cree que no, y el por qué. Y ya para la pregunta 4, ya ahora sí me van a responder todos. Los que respondieron sí, siguen parejo, de la 1, 2, 3 y la 4. Y los que respondieron no, hicieron la 1 y pasaron a la 4. En general, respecto a las tutorías de los cursos de la UNED, ¿usted se siente satisfecho, no satisfecho ni insatisfecho o insatisfecho? Entonces acá tengo las tres opciones: satisfecho, una positiva; no satisfecho ni insatisfecho, un término medio; insatisfecho, el valor negativo; y NR, no respondo, o le puedo poner NR y NS, que es no respondo, no sé, porque tal vez esta pregunta es invasiva y tal vez el investigador no lo piense así, pero la persona que está siendo investigada pueda sentir que tal vez lo van a juzgar por hablar negativamente de las tutorías. Entonces, no sé o no respondo es una opción para darle tranquilidad al encuestado. Vamos a hablar detalles acerca de la construcción de un cuestionario. Uno, debo de tener cuidado con el orden de las preguntas. No debe hacer muchísimas preguntas. Ahora, si las preguntas son simples, puedo tener más cantidad, pero si son muy elaboradas, muy complejas, no ser tan extenso, porque llegará un momento donde la persona no va a querer responder, o responde lo que cree que debería responder, y no es esa la idea. La idea es que responda con franqueza. Las preguntas de filtro, saber usarlas, como las preguntas que vimos anteriormente, donde tiene que pasar a cierta pregunta ciertos elementos, y algunos otros tienen que responder las preguntas en consecutivo. El número de preguntas y duración del cuestionario, esto es importante, que no sea tan extenso, que, que sea sumamente ameno para la persona. En el orden de las preguntas, se me fue mencionar que yo debo preguntar de lo más básico a lo más complejo, como una película. La película no empieza con el clímax, sino que va de menos a más.
las preguntas más básicas, incluso hay preguntas como de calentamiento que deben ir al inicio y después las preguntas más elaboradas para el final. Ok, la modulación de los cuestionarios es que tal vez la investigación sea muy grande y muy pertinente hacer muchas preguntas, entonces yo lo hago en varios módulos, 1, 2, 3 cuestionarios, pero no el mismo día, y separándolo por temáticas, no entrecortando un tema y pasándolo después a otro cuestionario. Algo muy importante es tener cuidado con los problemas de redacción, de hacer doble negación, de hacer las preguntas ambiguas o con un tecnicismos muy grandes para mi población de estudio, tener cuidado con esas cosas. Y, tener buenas instrucciones no solo para el entrevistador, sino para la persona en un cuestionario, siempre que quede claro que es confidencial para que le dé tranquilidad. eh, si son estudiantes de una universidad, decir, bueno, somos estudiantes de tal curso, queremos investigar sobre esto para poder cumplir una labor de investigación, cosas de ese tipo. Y la prueba del cuestionario es poner a prueba esta parte 5 donde hay errores de redacción, ponerlo a prueba antes. Uno no va a llevar el cuestionario de una vez a la práctica sin saber si tiene errores. Entonces uno se lo lleva a una persona común y silvestre, a mi primo, al amigo, al vecino, para ver si entiende las preguntas, si están bien redactadas, y también un experto, filólogo o investigador para que le ayude, si hay que corregirlas, y ya después llevarlo a la práctica. Eso es la prueba del cuestionario. Ahora, procesamiento de los datos. Es importante revisar el cuestionario. Usted lleva los cuestionarios, los va recogiendo y revisa ahí mismo a ver si la persona respondió todo y si no, le pide con mucha delicadeza que por favor le ayude a terminarlo, a completarlo. La codificación, si es un cuestionario escrito, es bueno codificarlo, ponerle un número a cada respuesta. Si es sí, un 1, si es no, es un 2. Si es no, respondo 99, por ejemplo. Y eso después, cuando yo voy a tabular la información y voy a registrarlo en mi computadora, se hace muchísimo más fácil. Ahora, si lo estoy haciendo en un formulario en línea, eso no vale la pena. El mismo formulario, Google Forms o Microsoft Forms, tienen la opción de hacer casi que un análisis estadístico y nos van a adelantar el trabajo. Entonces, si lo hago a mano, codificación es muy importante, darle un código a las respuestas y después capturar la información. Esta información se puede capturar directamente a un disco duro. Después de llevar el cuestionario a la práctica, lo reviso y empiezo a pasarlo a un disco duro. Después, captura directa por el entrevistador. Tal vez el entrevistador tiene la opción de escribirlo de una vez en su computadora, digitarlo. Si las preguntas no son tan complejas y se da la oportunidad, puede hacerlo. Captura con lectora óptica. Puede ser que tenga una lectora óptica, sea de una institución bastante formal y le dé el tipo de papel especializado para poder elaborar este tipo de investigación. Y después la misma lectora óptica va a ir clasificándole la información. Y la tabulación directa, si es un cuestionario, yo lo puedo ir tabulando de una vez sin tener que analizar mucho si es muy básico, si no es muy elaborado. Vamos a ver el capítulo 4, que son los números relativos. Con esto terminamos el capítulo. Después vamos a ver cómo es el asunto de la tabla. Dice que en ciertas situaciones, cuando se analiza la información y se hacen comparaciones o se toman decisiones, las cifras absolutas pueden ser suficientes, pero en otras, cuando hablamos de cifras absolutas, hablamos de números exactos de una investigación, que 300 dijeron que sí a tal cosa y 400 no, esos son números exactos o absolutos, pero en otras situaciones el número absoluto no basta, se hace necesario compararlo con otra cifra o relacionarlo con el universo del cual proviene.
Estas comparaciones las llamamos números relativos. Primer número relativo es la relación entre dos números A y B y se puede denotar como A dos puntos B o A slash B y significa A dividido por B, es una división que indica cuántas veces cabe B en A. Estas divisiones las vamos a hacer en una calculadora científica para que nos simplifique los valores y podamos después tener una interpretación más simple. Una proporción es una razón que relaciona un número con su universo, con su total. El universo es el total. Es decir, si el universo consta de A, B y C, entonces la proporción de B es B dividido entre la suma de A, B y C. Es decir, B entre el total. Eso es división también. Y si multiplico por 100 una razón, una proporción, estoy sacando un porcentaje. Ok, veamos un ejemplo. En este caso, veamos este ejemplo donde tenemos los datos referentes a la pandemia del COVID-19 en Costa Rica. Ok, para los números absolutos, vean esta imagen, en los números absolutos tenemos aquí un montón de valores. Tenemos total de 1130 para el 28 de junio, 151 casos nuevos, 2.280 nacionales, 850 extranjeros, los casos activos por hombres y mujeres, casos recuperados por hombres y mujeres, fallecidos separados por hombres y mujeres y casos acumulados separados por hombres y mujeres. Todos estos números son números absolutos. Ahora, la razón entre extranjeros respecto a nacionales se pone E, dos puntos N, E de extranjero, dos puntos N, y divido los extranjeros, que son 850, entre los nacionales, que son 2280. Esto se puede colocar como una fracción, en este caso se va a cancelar el cero. La misma calculadora científica nos lo va a hacer y nos va a quedar 850 entre 220. ¿Qué significa esto? Que por cada 2800, perdón, por cada 228 nacionales hay 85 extranjeros. Y la proporción de extranjeros sería extranjeros entre el total, que eran 850, entre el total que es 1130. Igual la calculadora, hacemos la división, la calculadora nos quita los ceros, queda 85 sobre 313. Eso significa que 85 de cada 313 personas infectadas son extranjeras. Y para terminar, si tomo por ejemplo este 85 entre 313 y lo multiplico por 100, me da aproximadamente un 27%, un poquito más, pero lo redondeamos a 27%. Y esto me indica que habrá 27 personas extranjeras infectadas por cada 100 personas infectadas, en este caso también. Ahora vamos a hablar de la tarea 1 de este módulo 1, donde es importante que vean que la entrega tiene fecha límite el 15 de julio a las 11:55 pm mediante la plataforma Educaú. Bueno, ahí dice módulo, pero es la plataforma Educaú. Es muy importante. Los objetivos son aplicar los conceptos básicos de estadística en un contexto educativo real y aplicar las técnicas para una adecuada construcción y aplicación de un cuestionario. Formato, no importa si usted lo elabora en Word o en algún editor de texto, pero al final usted lo tiene que convertir a PDF y eso es lo que envía. Debe elaborar un cuestionario. Aquí me voy brincando algunas cosas para no ir leyéndolo. Un cuestionario ya sea en Google Forms o en Microsoft Forms. Aquí viene un enlace para que usted pueda ver cómo se utilizan, ¿verdad? Estos enlaces son para ver cómo se puede utilizar esa herramienta. Aquí vienen los insumos necesarios, que es la lectura de los capítulos, un material complementario, hay videos también en la plataforma, en Educaú, y en este caso les va a quedar este videito, ¿verdad?
Las instrucciones dice: realice una lectura completa, analítica y crítica de los capítulos mencionados anteriormente. Lea atentamente el instrumento de evaluación, rúbrica, que está abajo de la tarea, en la parte final. Considere el siguiente texto. Ana Lorena es una docente de inglés en un colegio privado. En esta institución los estudiantes reciben la materia en forma separada. Estamos hablando de conversacional, gramatical y literatura, ¿verdad? Como parte de la subdivisión, ella asigna a leer una obra, brindando un periodo de un mes para completar la tarea. Al final del periodo, Ana Lorena realiza un estudio para presentar las evidencias del desempeño de sus estudiantes a cargo y construye un cuestionario en línea donde les consulta el sexo, la edad, niveles de escolaridad, el formato del libro, si fue en físico o digital, si finalizó a leer la obra, si no finalizó a leer la obra, que diga hasta dónde terminó de leer y cuántas páginas abarcó. Dice que Ana Lorena envió por correo el formulario al azar a 134 alumnos de los 253 que tiene a su cargo. El cuestionario registró un 37% de estudiantes que completaron la lectura, 42 que leyó la mitad, 14 que leyó la cuarta parte y el resto que solo leyó el primer capítulo. Y logró identificar que el 100% de los estudiantes terminaron de leer el libro utilizando además, logró identificar que el 100% de los estudiantes que terminaron de leer el libro utilizaron un formato físico. O sea que todos los que lo terminaron de leer fue porque lo leyeron en físico. Ahora vienen algunas preguntas. Dar la característica de estudio. La unidad de estadística o de estudio y la población. Acá, ¿verdad? Van esas dos. Dice que del cuestionario que Ana Lorena aplicó a sus estudiantes se ha seleccionado las siguientes variables. Indique si la variable es cualitativa o cuantitativa. Coloque la respuesta en la columna donde dice clasificación. Además, para cada variable indique si una posible observación, ¿verdad? Okay, vean las variables. Sexo, van a decir si es cualitativa o cuantitativa. Yo les mencioné en la tutoría que mencionaran cuantitativa continua o cuantitativa discreta, pero aquí solo dice cuantitativa y cualitativa, entonces solo clasifíquenlo en cuantitativa y cualitativa. La observación va a ser algo registrado respecto a la variable, ¿verdad? Vamos a hacerles un ejemplo por acá. Abajito voy a hacer un copia y pego y voy a hacerles un ejemplo para que puedan ver la idea, que la idea no es resolverles los que están acá. Vamos a hablar de el salario neto. Si hablamos del salario neto, como son números, es cuantitativo. Cuantitativa. La variable es cuantitativa y podría ser, ojalá fuera así, 1.500.000 colones. Esa es una observación. Del salario neto, que es una variable cuantitativa, la observación puede ser 1,5 millones de colones. Ojalá, ¿verdad? Esto es algo que yo acabo de agregar para que tengan la idea. Ahora, la parte 5 dice: elija la herramienta más adecuada para la elaboración de su cuestionario en línea. Debe considerar las siguientes pautas. El cuestionario debe redactarse para ser aplicado a estudiantes de segundo o tercer ciclo. Puede ser de educación a distancia, gente adulta, pero entonces vamos a trabajar con esa población. Si trabajo con estudiantes de educación abierta, solo con de educación abierta. No me mezclaré de educación abierta con educación normal formal. Presta atención a la sección 3.5, detalles acerca de la construcción del cuestionario. El cuestionario tiene como objetivo recolectar información del rendimiento académico del estudiante en las materias básicas. Además se debe solicitar la altura, que vean aquí cosas importantes: altura del estudiante, el género, bueno, en realidad sería el sexo. Aquí está un errorcito, debería ser el sexo.
y también el nivel escolar, en qué nivel está. Esas son unas preguntas que al inicio pueden ser preguntas como de calentamiento, para después hacer preguntas sobre rendimiento académico, y dice que deben tener mínimo 20 y máximo 35 preguntas. Traten de mezclar entre abiertas, cerradas, semiabiertas, abiertas de registro cerrado, para que practiquen todo tipo. No hagan todas cerradas, no hagan todas abiertas. Traten de practicar porque si no después se les mandará a corregir algunas, porque la idea es que se lleve a la práctica en algún otro módulo. Muy importante, el rendimiento académico no estamos hablando que solamente tiene que ver con las notas. El rendimiento académico tiene que ver con horarios de estudio, tiene que ver con eh, el nivel socioeconómico, tiene que ver con el apoyo por parte de la familia. Muchas cosas, muchas variantes que pueden influir en el rendimiento académico de las materias básicas, ¿verdad? Una vez confeccionado, copie el link o vínculo para accederlo. Aún no lo aplique hasta que el profesor le brinde el visto bueno para hacerlo. Solo coloque el link para revisarlo. El link se coloca en ese trabajo que usted elaboró en Word o elaboró en otro formato y después lo convirtió en PDF. Ahí es donde te debe de agregar ese link, ¿verdad? Es muy importante que lo haga en esa parte y no lo meta como una observación en algún chat o algo así. Aquí ya viene cómo debe de tener el formato del archivo, nombre, guión bajo, apellido, segundo apellido, guión bajo, tarea 1. Y bueno, para terminar, aquí está la rúbrica. Léanla bien porque así van a saber qué se les va a evaluar. Aquí viene el puntaje, lo que ustedes van a obtener y alguna observación del por qué tal vez no obtuvo el 2 sino que un 1, pues tal vez no siguió las instrucciones generales para la elaboración de la tarea correctamente. Bueno, espero que el video les haya servido y sea de gran ayuda para el estudio y para que puedan realizar la tarea 1. Nada más les pido que por favor se suscriban a mi canal, NAPMATE, y nos vemos en la próxima.